Muy bien. En esta segunda entrega vamos a ver justamente el análisis a los datos ambientales, orientado justamente a la determinación de la tendencia de calidad del aire que se puede observar dentro de la recolección de esta serie de estaciones de monitoreo, ¿no? Lo primero es, por recomendación, crear un notebook dentro del ERE, como se está visualizando acá. Para ello nosotros vamos en el ERE Studio a darle clic en la flecha donde está para crear nuevo documento y en lugar del R script que usamos siempre, podemos crear un R notebook. ¿Ya? Todo esto nos abre una ventana muy parecida a la que se está mostrando acá y básicamente nosotros podemos eliminar todo el contenido e ir creando nuestras propias secciones, aunque es útil que, por ejemplo, conservemos la primera, que es el título del notebook, y lo demás podamos borrar. ¿Cómo se van creando distintas secciones? Presionamos Control, Alt y la I y se va generando una nueva sección. También, por supuesto, podemos ir generando de tal manera de ir creando acá en la zona, ¿no es cierto? Ir corriendo de sección en sección o de línea en línea, ¿no? Eso es exactamente igual a como ya lo habíamos visto en el script normal. Entonces, de aquí nosotros podemos colocar cualquier instrucción, ¿no? Y cuando ya se acaba esta sección o cuando deseo crear una nueva sección del documento, vuelvo a presionar las mismas teclas de tal manera que son dos secciones completamente separadas. Con esa idea en mente, se ha generado este script, ya que les voy a pasar para que lo tengan de referencia. Entonces, fíjense que en la primera sección he dejado las librerías. ¿Ya? Las librerías, he puesto las típicas y también he puesto el ggplot porque vamos a ocupar algunos mapas, algunos gráficos basados en esta librería que es muy sofisticada para la generación justamente de gráficos para tesis, para artículos, etcétera, ¿ya? Voy a trabajar con un archivo que generé en su momento para una estación de monitoreo que está en Santiago de Chile, pero básicamente tiene la misma estructura que las que estamos ahora evaluando para la ciudad de Quito. Son 17 años o 18 años prácticamente de datos, van desde el inicio del 2004 hasta el 2020, ¿no? Serían alrededor de 16 años y un poquito más, mediados del 2020, justo en la época de la pandemia, entonces se descargó esa data. Habría que actualizarle, por supuesto, pero para el objetivo de aprendizaje, que es justamente trabajar con una data de calidad del aire de tantos años, cumple con su propósito, ¿no? La data la tengo acá. Ustedes la pueden ver, tiene la fecha, la hora y en este caso hemos grabado la velocidad del viento, la dirección, la temperatura y el PM10. Ya nada más, esas son las únicas variables que estaban disponibles para todos estos años. Entonces, esta data se está guardando en MyData con el red CSV, ¿sí? Y luego la conversión de las fechas, como es habitual, Get MyData para saber si es que está todo bien en el encabezado, es decir, si tomó bien el formato de la fecha, y names my data para conocer el nombre de las variables que están dentro del archivo. Entonces, como ustedes pueden fijar, corremos sin ningún inconveniente la librería o sea, las librerías, la sección de las librerías, y luego corremos sin ningún inconveniente todo lo que se refiere a la carga de la data. Entonces, aquí nosotros podemos ver, ¿no es cierto? Las 6 primeras filas, que es el head. Entonces ven que se guardó bien la hora, la fecha, el formato adecuado, aquí están los valores para las 4 variables adicionales. Y también en MyData tenemos justamente el nombre de estas variables. ¿Bien? Entonces, con eso, digamos, con esta segunda parte que se podría llamar la sección de carga del documento, le dejamos concluido y vamos al primer análisis estadístico o análisis elemental, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas de las que ya hemos estado revisando en las anteriores sesiones. Por ejemplo, Summary My Data. Este me imprime todo el resumen, toda la tabla resumen con el mínimo, mediana, promedios, primer y tercer cuartil, los máximos y una información que siempre es útil, los DNA, ¿no? En este caso, por ejemplo, en promedio se están perdiendo en velocidad del viento 6.700 datos aproximadamente,
pero hay que considerar que son 16 años de data, ¿no? Así que es un porcentaje muy bajito. Temperatura y PM10 aún menos, ¿no? Menos pérdida de datos, entonces por lo tanto es una estación bastante representativa. No se olviden ahí el criterio que dice que más del 75% al menos de la data ya da para pensar en que la estación es muy representativa, pero obviamente mientras más cercano sea al 100%, las tendencias se van a observar muchísimo mejor y las conclusiones serán mucho más sólidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos, por ejemplo, establecer solo el resumen para velocidad del viento, solo el resumen para PM10, solo para temperatura, utilizando el operador de número, ¿no? Este operador le permite sacar un vector dentro de nuestra data frame, es decir, de la estructura principal del ERE. Después, por ejemplo, en el caso de la temperatura, si ustedes pueden fijarse, aquí hay algunos datos anómalos. Por ejemplo, dice que la temperatura mayor es de 8.333 grados centígrados, lo cual obviamente es un error causado por una mala limpieza de la base de datos, seguramente causado por esa razón. Y si se fijan, el tercer cuantil es de 20.7, o sea, exclusivamente son los datos, algunos datos que están erróneos en esta. Entonces, he eliminado, digamos, todos los datos mayores a 1000 y de la misma forma, una temperatura de menos 40 grados centígrados no es habitual en esa zona. Si ustedes se fijan en el primer cuantil, tengo 10 grados centígrados. Lo habitual es que llegue a 0 o a -1, pero en ese año, en estos años no ha bajado de 0 grados centígrados, por lo cual hemos eliminado también la data de 0. ¿Cómo se elimina directamente sin necesidad de estar yendo al Excel o al archivo CSV y eliminando manualmente? Poniendo este comando de acá donde nosotros podemos establecer, por ejemplo, para este vector, que todos los valores que cumplan esta condición se le reemplacen con NA. Ya, entonces esto es lo que hemos hecho en este caso. Entonces ahorita vamos a correr todo esto. Ya. Y, por ejemplo, si corremos únicamente el de la temperatura, vemos efectivamente que está entre 0 y 37.57, lo cual es perfectamente posible en este caso. Y comparado con el anterior, que hemos pasado de 2108 a 2282. Aproximadamente hemos eliminado unos 180 valores que estaban erróneos a lo largo de los 16, 17 años que estamos analizando de data. ¿Ya? Entonces, este análisis ya permite establecer justamente cómo se está comportando la variable. Ahorita lo estamos haciendo para toda la data. Sin embargo, más adelante les voy a enseñar a extraer conjuntos de años para poder hacer un análisis, por ejemplo, por década o, por ejemplo, cada 5 años o basado entre dos eventos que sean conocidos. Ya eso vamos a conversar más adelante. El primer análisis complementario al resumen estadístico es justamente el tema de caja y bigote. Ya es un gráfico, como ustedes saben, que permite establecer los cuantiles, la mediana y los valores de dispersión para saber cuál es la dispersión que tiene la variable que estamos analizando. Ya es meramente gráfico y da un resultado muy parecido al que ya nos está mostrando el comando de resumen, el summary. Entonces vamos a correr y luego les explico el formato que tiene este comando, ¿ya? Todos estos gráficos me generan, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la temperatura, tenemos la velocidad del viento y aquí tenemos, por ejemplo, el PM10. ¿Ya? Entonces, fíjense en que por lo general, y como es habitual en una variable de calidad del aire, los valores están muy abajo, muy cercanos al cero, muy cercanos al promedio del cuantil inferior. Sin embargo, presentan valores muy altos. Esto es justamente la razón por la cual la normativa de calidad del aire no traza tanto en tema de promedios anuales, aunque lo hace por supuesto, sino también en eventos. El número de eventos no puede sobrepasar tal número, es por esta razón, ¿no? Este es un comportamiento típico en una variable de calidad del aire. Entonces, ¿cómo funciona este comando? Tenemos el ggplot, el comando ggplot, justamente porque viene en esta librería, ggplot2. Entonces, por tal razón, yo puedo, por ejemplo, en el RStudio presionar F1 y me dice, ¿no? ggplot es el comando que está dentro del paquete ggplot2. ¿Y cómo se usa? Aquí hay un ejemplo, aquí están los argumentos, los detalles, hay ejemplos también que uno puede utilizar para aprender a utilizar el comando, ¿ya? Entonces, me pide que señale la data que voy a utilizar, MyData en este caso, y solo funciona con capas. En el ggplot la lógica de funcionamiento es por capas. Adiciono una capa o un aestético ya a
la capa anterior y así se va formando el gráfico. Entonces, en este caso, le digo que lea la data, pero luego le señalo que la siguiente capa va a ser un box plot, es decir, una caja y bigote, pero ¿con qué en X? Con la velocidad del viento, ¿ya? Ese es solo el nombre. Y en Y va a ir la variable tal como se llama. Recuerden que cuando nosotros no tenemos claro cómo se llaman las variables, lo que tenemos que hacer es ocupar el comando names. Cuando yo imprimo, o sea, cuando le ejecuto, me da el nombre de las variables, ¿no? Entonces, en este caso, WS, WS, ¿ya? Si se llamara WS-estación 1, ese mismo nombre tendría que colocar aquí. ¿Ya? Luego el color, he elegido del banco de colores que tiene el ggplot y lo llamativo o en las recientes actualizaciones del RStudio, lo útil es que uno va escribiendo el color y si efectivamente el color existe, ya lo va pintando tal cual va a aparecer. Entonces, por ejemplo, si yo le pusiera aquí red, ya me lo detecta automáticamente. Green, pero si estuviera mal escrito, evidentemente ya me avisa porque no le está detectando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podríamos dejarle tal como estaba hace un momento o colocar otros. Hay un color que se llama agua marina y así, ¿no? Hay bastantes opciones aquí. Y entonces ahí nosotros tendremos que en realidad entrar a ver en los repositorios. La última vez que vi, habían 36 hojas de colores, a doble columna, y que hay cualquier cantidad. Sin contar que nosotros podemos crear nuestro propio color en código hexadecimal, como está en algunos tutoriales, ¿no? Bien, siguiente capa. Sobre este gráfico de caja y bigote le estoy añadiendo otra caja y bigote, ahora para la temperatura, ¿ya? La misma, exactamente el mismo formato. Luego tengo el título. Aquí en el ggplot se llama gg title. Entonces aquí tengo Trend Analysis en Parque O'Higgins, así se llamaba la estación. Nosotros podemos colocarle cualquier nombre, ¿eh? Análisis de tendencia en estación del sur de Quito o del norte de Riobamba, etcétera, ¿no? Nosotros adicionamos otra capa más que en la etiqueta del eje Y salga la palabra valor y que la etiqueta del eje X salga vacío, porque ya le estamos añadiendo la etiqueta acá. ¿Ya? Ya le estamos añadiendo esta etiqueta. Y debido a que justamente los rangos del PM10, como ustedes ven, es hasta 900 microgramos metro cúbico y las temperaturas son de 0 a 40, evidentemente en el gráfico se veía mal porque el PM10 le eclipsa al rango de los otros dos y por tal razón le separé. Esa fue la única razón por la cual este gráfico o este PM10 le hice en otro caja y bigotes solo, ¿ya? Nada más. Y es exactamente el mismo formato. Entonces, corremos. Aquí están los gráficos. Como les indiqué en el video anterior, nosotros podemos sacar este gráfico de aquí, ¿no es cierto? Podemos copiarle, podemos sacarle una captura, ¿ya? Y en general podemos pasarlo a otro documento, ¿no? Eso se pasa con facilidad, por ejemplo, copiando una imagen, ¿ya? Y nosotros podemos, por ejemplo, copiarlo en una presentación, ¿sí? Entonces, en este caso se genera de esta manera, ¿no? Vamos a sacarle una captura a este gráfico de acá, ¿ya? Podemos incluso agrandarle para que se corrija el tamaño, ¿ya? Y ahí sí. Ujú. Entonces se copia. Ahora, se puede guardar también en las imágenes, ¿no? Se pueden guardar para mayor calidad. Eso también se puede hacer, por supuesto. Entonces, guardar imagen como. Entonces aquí uno le permite guardar, por ejemplo, como punto .jpg, por ejemplo, y se guarda automáticamente en la carpeta de donde estamos trabajando, ¿ya? Bien, entonces antes de continuar, una recomendación muy útil. Nosotros en los scripts, nosotros no le decimos exactamente dónde estamos ubicados en el archivo. Es decir, dónde está ubicado este archivo parque03020.csv. La razón es porque este documento, este script tesis, está guardado en la misma carpeta donde está guardado este archivo. Cuando nosotros guardamos en la misma carpeta, no hace falta decirle
que el directorio está en otro lugar. Ya, eso es algo también muy útil, porque cuando nosotros cambiamos de computador para correr en otro computador, tendríamos que estarle diciendo dónde está la ruta en cada caso. En cambio, con este truco, con esta consideración, lo único que tenemos que hacer es guardar los dos archivos en la misma carpeta y listo. Nada más. Muy bien. Entonces, continuemos. Después de este breve análisis estadístico, que ya va a permitir, por ejemplo, establecer tendencias y un poco del análisis normativo, sin ir más allá, por supuesto, podemos empezar a hacer ya un análisis de variación estacional. Y ahí las posibilidades, obviamente, de análisis se incrementan porque nosotros necesitamos ser em, bastante críticos y también bastante sólidos en nuestra discusión desde el punto de vista de qué rango de años puedo escoger, ¿ya? Entonces puede ser que por motivos de que una data exista o no exista en determinados años, nosotros podemos escoger ese rango de años basado en esa consideración. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, podemos abordar los años por década, ¿no? Entonces, aquí del 2004 hasta fin del 2010. Luego del 2011, el 1 de enero, hasta el 2020 o hasta el 2015 y del 2015 al 2020. Ahí tenemos que ir jugando con los valores para poder establecer tendencias. Pues ahorita vamos a trabajar e indicar cómo se genera un conjunto o un subconjunto de datos dentro del data frame original. Entonces aquí tenemos un data, no sé, yo le he llamado así, data 2004-2010, sin embargo puede ser cualquier otro nombre, ¿no? Y he utilizado este comando que es select by date. Entonces select by date es un comando propio del OpenAI y aquí está el uso. Le señalo la data original, cuándo inicia y cuándo finaliza. ¡Pum! Nada más. Puedo incluso decirle, seleccióname todos los meses de enero de todos los años, utilizando el comando month, el argumento month. O selecciona solo un año en específico y no necesito estar escribiendo 1 de enero del 2005, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2005, sino solo year 2005 y se acabó. Selecciona todo ese año. Entonces, en este caso le he puesto así, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, al momento de correr el data y el summary, aquí ya me genera automáticamente estos valores, ¿no es cierto? O sea, me genera el subconjunto y me dice, efectivamente, hay estos valores perdidos, este es el promedio, la máxima, etcétera, ¿no? Entonces ahí también nos podemos dar cuenta de, por ejemplo, si la máxima en esas décadas pasadas fue mayor o menor a la máxima de estas décadas, lo cual indicaría que el material particulado o que la temperatura está aumentando al pasar el tiempo o no lo está haciendo, ¿ya? Entonces el gráfico, uno de los más importantes que vamos a hacer nosotros es justamente el time variation, ¿no? Nosotros, este comando es muy, muy simple. Nosotros lo único que le colocamos como argumento son qué data va a analizar y qué contaminante va a graficar. Y fijémonos en el resultado. En este caso le he puesto de la data del 2004 al 2010 y para el PM10, nada más. Entonces, este me imprime 4 gráficos en uno solo, que son patrones estadísticos. En el gráfico superior me indica cómo se comportó el promedio de cada hora todos los días de una semana para establecer la tendencia. Entonces, fíjense que aquí tenemos unos pics muy marcados, cercanos a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, causado por una hora punta de tráfico. Esta estación está en pleno centro de Santiago. Y luego otro pic importante en las 18 horas aproximadamente, que corresponde justamente a otro momento clave en el día. Y este comportamiento se va repitiendo a lo largo de la semana, ¿sí? Y de hecho el día lunes es uno de los días que más bajo está el pic. El resto de la semana, incluso sábado, permanece un pic muchísimo más alto a estas horas, ¿no? Eso puede deberse a distintos factores que se deben analizar individualmente, ¿no? Por ejemplo, acceso a la locomoción colectiva, metros, tal vez el uso de autos los lunes no es tan frecuente justamente porque todo el mundo sabe que hay más tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Cada caso y en cada situación debe ser analizado de forma diferente, porque no es lo mismo una estación que está en plena ciudad, cerca de muchas avenidas, que una estación que está cerca de un parque industrial, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas hay que analizar. En los gráficos inferiores, costado izquierdo, tenemos un gráfico promedio de hora, es decir, es el promedio de todas las horas, pero de todos los días, en un solo gráfico. Entonces, aquí se puede ver con mayor claridad
que, por ejemplo, los pics que habíamos conversado se están dando a las 7 horas y a las 19 horas. ¿Ya? Tal vez entre los días cambie, pero en promedio este es el comportamiento. Se ve en el gráfico central con respecto a los meses, entonces esto igual hay que analizarlo con respecto a la meteorología y el clima en la ciudad donde estemos. Por ejemplo, en el caso de Santiago, que son 4 estaciones, el material particulado, debido justamente a la mayor cantidad de viento y mejores temperaturas, se dispersa más fácilmente en los meses más cálidos. Entonces, los meses más cálidos en un país que está ubicado en el sur del continente inician en octubre. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero son los meses más cálidos y explica esta baja en el PM10. Caso contrario, en los meses más fríos, causado por la baja dispersión, mala temperatura, poca velocidad del viento y además sumado a que en países como Chile se ocupa biomasa, leña para calefacción, etcétera, se suele ver este comportamiento habitual en el PM10, donde los meses más fríos, mayo, junio, julio, son los meses también que presentan mayor cantidad de material particulado. Entonces, esto es lo que se puede observar de este gráfico. Ojo, entre el 2004 y el 2010. Y finalmente, por días de la semana, como es habitual, uno de los factores claves en el material particulado es la locomoción, el nivel de actividad relacionado al tránsito de vehículos, que es más bajo en el día domingo. ¿Ya? Todo esto se puede observar de este pequeño gráfico. Entonces, este gráfico repetido por partes de tiempo, por contaminante y por estación, da bastante para materia de análisis. Seguramente se van a encontrar patrones similares entre contaminantes, entre estaciones, que hay que plasmarlos, digamos, en el escrito, ¿no? En el informe final que estemos haciendo de análisis. ¿Ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, la posibilidad no de trabajar con el promedio, como trabajamos hace un momento, sino, por ejemplo, con la mediana. Entonces, este gráfico de acá. Tenemos aquí la posibilidad de colocarle la mediana de valores, para ver los valores que más se repiten, y automáticamente de eso me dice el cuartil 25 y 75, que serían los cuartiles 1 y 3, y los percentiles 5 y 95, que son las barras que están más transparentes. Eso me da una idea de cómo se está comportando el contaminante, incluso en su dispersión máxima, porque como ustedes saben, entre los percentiles 5 y 95 está la mayor cantidad de datos, justamente 90% de los datos, y por lo tanto me permite establecer claramente las tendencias. Entonces, esto se puede observar acá. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, en los meses más fríos se observa también valores promedio y valores medianos mayores, también se observan los valores de dispersión más grandes, es decir, los percentiles 95 más extensos. Y decir que no solo responde a un aumento sostenido en el material particulado, sino también a eventos puntuales que están afectando en el promedio, como se puede observar acá. En cambio, entre los días de la semana no se observa una variación tan precisa. En realidad se debe justamente a un aumento causado por un mayor nivel de actividad, ¿no? Al momento de pasar de un día a otro. O sea, no podríamos decir que un día de la semana tiene una dispersión diferente a otro día, sino se debe más a temas relacionados al nivel de actividad que conversamos en el gráfico anterior. ¿Ya? Esto con respecto al time variation. El time variation es muy versátil, incluso permite comparar dos variables simultáneamente, como vamos a ver a continuación. Nosotros podemos crear aquí y en pollution colocar dos opciones. Por ejemplo, quiero que me grafique el PM10 y la velocidad del viento, ¿ya? Entonces, si yo le grafico así tal cual, vamos a ver que el gráfico no se va a ver muy bien, por la sencilla razón de que el PM10 y la velocidad del viento están en rangos muy, muy diferentes. Entonces, la una me va a parecer plana y la otra se va a mover, como se observa aquí. Entonces, no se observa bien la variación de la velocidad del viento. Entonces, para corregir ese defecto, siempre cuando estemos analizando velocidad del viento con respecto a otro contaminante, sobre todo en el caso de los materiales particulados, que el rango es mucho mayor, nosotros ponemos un argumento adicional que es normalizar true. Es decir, vamos a dejarle valores normalizados con una mediana de un valor promedio de 1. Entonces, ahí se va a poder ver la variación, no los valores exactos reales, pero sí la variación entre ambas variables. Fíjense aquí.
Velocidad del viento. Fíjense en cómo el promedio de velocidad del viento, al menos en el tema mensual, que es lo que conversábamos hace un momento, es perfectamente e inversamente proporcional al valor observado de PM10. Es decir, mientras más baja es la velocidad del viento, menos dispersión hay y por lo tanto más se acumula el material particulado. Este gráfico indica con claridad ese aspecto, ¿no? Y así para las otras tendencias podemos evaluar de manera muy similar, ¿no? Esto con respecto al análisis de variación estacional. Después tenemos los gráficos polares. Y aquí vamos a empezar con uno de los gráficos favoritos para hacer análisis, que es el polar plot. Si bien el objetivo, cuando se está haciendo análisis puramente de calidad del aire, es decir, basado en la línea base de las estaciones, no es establecer un inventario ni culpabilidad alguna en las fuentes, sí sirve tener una breve noción de dónde está viniendo la contaminación. Entonces, para eso nos sirve el polar plot. En el polar plot, los argumentos que yo utilizo son MyData, aunque pude haber utilizado la data 2004-2010 también, pero ahorita me regreso a la data original. Y el contaminante es el PM10. En este caso, el contaminante, como es PM10, se grafica automáticamente con respecto a la velocidad y dirección del viento. Ojo, este tipo de gráficos polares solo funcionan de esta manera cuando tenemos la velocidad del viento como WS y la dirección del viento como WD. Tienen que llamarse así esas variables, ya para que las reconozca de forma automática. Entonces, ¿qué me está diciendo este gráfico? Voy a ampliar. Este gráfico tiene la estación de monitoreo en el centro y le trata a la dirección del viento, como es el estándar internacional, como una dirección blowing to, es decir, el viento está soplando hacia la estación, no soplando desde la estación. Entonces, me indica cuál es el efecto que tiene el viento sobre la estación. Por tal razón, va graficando, haciendo un cruce de valores entre la dirección, la velocidad del viento, que son estos círculos concéntricos, y el valor del PM10 que se muestra en esta escala vertical del costado derecho. Y por ejemplo, me está indicando que los eventos con mayor carga de material particulado ocurren en qué condiciones. Cuando el viento viene soplando del sureste y con velocidades entre 6 a 8 metros por segundo. También existe otra buena beta de contaminación cuando el viento sopla desde el oeste con unas velocidades que van entre 4 a 5 metros por segundo aproximadamente. ¿Ya? Esto es lo que me indica este polar plot. Este gráfico es utilísimo al momento de determinar efectivamente de dónde está viniendo la contaminación. ¿Ya? Y este gráfico es muy versátil. Nosotros podemos colocar colores, pero también podemos colocar tipos. Podemos dividirle por estación del año, etcétera. Ya eso podemos verlo más adelante en gráficos más complejos. Sin embargo, para un primer análisis está bien, porque recuerden que este análisis puede ser hecho igual para la data 2004-2010, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si yo le mando a correr acá, vamos a ver si es que existe alguna variación. Se ratificó el sureste, pero la dirección que hace un momento sumaba más hacia el oeste, ahorita se desplazó un poquito hacia el noroeste. Entonces esto me podría estar indicando que tal vez alguna fuente se movió con el tiempo o la contaminación está promediándose con otra fuente también, ¿no? Entonces en todo caso me está indicando esta situación, ¿ya? Después viene el tema de las rosas de los vientos. Las rosas de los vientos parte desde la más simple, que es esta de aquí, con unos brazos simples, y me está indicando de dónde viene predominantemente el viento. Por ejemplo, en este caso me indica que es del suroeste. Suroeste y sur, suroeste son, digamos, los brazos principales, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la posibilidad de partirle en más breaks, ¿no es cierto?, a la data. Pues fíjense que al partirle en 7 tengo valores de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? O sea, 6 valores. 7 breaks dan 6 valores.
¿ya? Va entre el 0 y el 12. Entonces aquí podemos ir viendo igual, le hemos colocado el contaminante, el tipo, perdón, el tipo, le hemos puesto PM10. Entonces hizo una rosa de los vientos para cada rango de PM10. Esto sirve para ratificar el análisis que hicimos se hace en el Polar Plot, en el sentido de dónde viene la contaminación, cuándo existen los peores eventos de contaminación. Entonces, básicamente nos está indicando que cuando hay más baja la contaminación es cuando sopla del suroeste. Suroeste, suroeste, el PM10 no sube mucho. Pero empieza a aparecer los brazos del oeste y los brazos del sureste, que como vimos después, son brazos representativos de alta contaminación en los eventos justamente de mayor cantidad de material particulado. ¿Ya? Y finalmente, para cerrar los gráficos polares, tengo el Pollution Rose, ¿ya? Que es, vamos aquí. Este Pollution Rose es muy parecido a la Rosa de los Vientos original que vimos. Sin embargo, cada fracción de este gráfico me muestra un rango de material particulado. Y de igual forma me indica de dónde viene la mayor cantidad de viento y de eventos. Entonces, fíjense que esto no tiene nada que ver con el polar plot, sino que es la cantidad de veces que el viento sopla de algún lado, está representado en nuestros porcentajes. Por ejemplo, me está diciendo que casi el 30% viene de este brazo, el otro 30% de este otro brazo. O sea, estos dos brazos explican el 60% de las veces que viene soplando la dirección del viento. Sin embargo, a pesar de que estas son mucho menores, fíjense en cómo tienen mucho más contaminación fuerte, es decir, mayores eventos de contaminación, ¿sí? O sea, es diferente, pero complementario al de Polar Flow. Finalmente, el último, Pollution Rose, perdón, estoy trabajando con otra base de datos, ya, ahí le corregí y me indica lo mismo que me mencionamos hace un momento, pero por velocidades del viento. O sea, cuando el viento sopla en calma, cuando el viento está entre 0,4 y 0,9, entre 0,9 y 1,6 y entre 1,6 y 7,33, me va indicando de esta forma, ¿no? Entonces, son maneras en las cuales uno puede discriminar qué efecto o qué es lo que está ocurriendo en la estación de monitoreo, ¿ya? Bien, entonces, hasta aquí este segundo video en función del análisis. Entonces, con esto podemos establecer algunas diferencias. En los próximos videos vamos a ver lo que se refiere ya a análisis un poco más normativos, el uso de las medias móviles y también el tema del análisis calendario y análisis de series de tiempo semanales, mensuales, anuales para poder establecer tendencias. Y en los siguientes videos vamos a ver lo que es el análisis entre modelos, como por ejemplo las salidas del WARP o de modelos de dispersión como el CalPAP, con respecto a la data observada.